que soy Manuel Rueda. Soy un notario y luego veréis cómo puedo intervenir un notario en un par de cosas. Somos unas personas que ha examinado el Estado, que nos ha dado un puesto que se consiste en intervenir en contratos, cosas que hacen las personas, todas las personas. Y el efecto es que cuando nosotros intervenimos, a continuación, em, todo, toda la sociedad aplica lo que nosotros hacemos con la gente. Por ejemplo, una compra. Yo compro una vivienda ante notario y a continuación toda la sociedad admite que yo la he comprado y que soy el nuevo dueño de la vivienda, por ejemplo. ¿Eh? También intervenimos en cuestiones de discapacidad. Yo he preparado una charla en relación con las preguntas que me pasaron que hicisteis vosotros o los que dieron una formación anterior que os preocupaban. Entonces voy a hacerla en tres partes. La primera es más larga, que intento explicar cómo, cómo hacer una persona que tiene dificultades para actuar como los demás en la vida, en un banco, en una oficina, para comprar, para alquilar, para cómo actuar, cómo puede actuar como los demás. ¿Eh? Primero. Segunda parte. La primera será más larga, ¿eh? La segunda parte, cuestiones de herencias. ¿Qué pasa cuando una persona se muere y sus bienes, a quién pasan y cómo pasan? Y tercera parte, un dato cortita, ahora veremos de pensiones de jubilación y pensiones que no son de jubilación, la idea de cómo funciona eso. ¿Cómo funciona? No puedo entrar en detalle de cuáles son, porque es una lista larguísima con cantidades distintas, pero voy a intentar que entendáis cómo funciona. Si alguien tiene una pensión, ¿de dónde sale? ¿De dónde aparece el dinero? ¿Eh? Bueno. Para eso he preparado una presentación. En la presentación esta he procurado no utilizar palabras, sino que se pueda explicar tranquilamente viendo pues, dibujos y flechas y demás. Entonces, empezamos. Bueno, empezamos. Si me deja. Un momento. Quiero empezar desde el principio. Me dejaron de compartir desde el principio, que es aquí. Y a compartiros esto. A ver si ha atinado. Porque, vale, esto es una presentación. Primera parte, lo que se llama medidas de apoyo para personas con discapacidad. Vamos a ver qué es eso. ¿Qué es eso de medidas de apoyo? Partimos de cero. O sea, vale, no me funciona bien. Manuel, ¿necesitas que te eche Sí, una mano con algo o está...? no, estoy, ya está. Bueno, partemos del principio. Una persona, una persona cualquiera. Será el señor Naranja. Puede ser cualquiera de vosotros o yo o cualquier otro. Una persona. Las personas no vivimos solas, vivimos con otras. En nuestro mismo edificio, en nuestra misma casa, en nuestra misma ciudad, en nuestra misma comunidad. Hay muchas personas. Y hay algunas personas que tienen una discapacidad. Aquí he señalado con los señores azules, es el dibujo de la Fundación de Equitas, de donde yo trabajo, una fundación que se dedica a estudiar leyes y explicarlas, que es lo que intento hacer ahora, sobre discapacidad. Bien,
Este es el dibujo que va a representar hoy una persona con discapacidad, con cualquier discapacidad. Y tenemos también a la derecha, arriba, una persona que es el dibujo de Down que utiliza la asociación. Una persona con síndrome de Down. Todos vivimos juntos. ¿Eh? Y también hay otras cosas que no serán exactamente personas, pero que intervienen en la vida. Por ejemplo, esa casita es una casa que tiene dentro una caja de caudales para guardar dinero, es un banco. ¿Eh? Con nosotros hay alrededor un kiosco donde venden periódicos, un banco donde guarda el dinero, una tienda donde compramos el pan, por ejemplo, viven con nosotros. Y no vivimos aislados, vivimos y nos relacionamos con otros. Por ejemplo, el señor naranja y la señora de negro de su lado se han casado. Es una relación, casarse. Hay otra relación que es, por ejemplo, de divorciarse. Estos señores se divorcian. Y hay leyes que dicen qué pasa cuando uno se casa, cuando uno se divorcia y cuando uno se relaciona con otros, hace cosas con otros. Estas leyes son las que llamamos leyes civiles, que regulan qué pasa cuando una persona se relaciona con otras. A veces ocurren cosas, por ejemplo, estos señores de arriba han tenido un hijo y de paso le han comprado un globo azul. Hay leyes que dicen qué pasa cuando uno tiene un hijo, que tiene que alimentarle, que tiene que cuidarle, que tiene que representarle y demás. ¿Eh? Entonces, prácticamente todos nos relacionamos unos con otros. Hay aquí dibujada una relación especial. La señora Gris ha ido al banco y le ha pedido prestado un dinero, que consiste que el banco le entrega un dinero y la que el señora Gris tendrá que ir devolviendo al cabo de unos años. Y luego con ese dinero se ha relacionado con la señora de negro, que tiene una casa, y le ha comprado la casa. Son dos relaciones, un préstamo y una compra. Hay leyes civiles que dicen qué pasa cuando hacemos un préstamo y cuando hacemos una compra. Por ejemplo, las leyes dicen que la señora de X es la nueva dueña de esa casa, por ejemplo. Y hay muchas relaciones entre las personas, muchas, de todo tipo. Hay una relación especial que luego veremos, aparecerá luego, que vamos a representar con esta flecha con cuadraditos, que consiste en una persona, la persona verde, hace una cosa, pero para otra. Por ejemplo, la persona verde se relaciona con la persona amarilla que tiene una casa y firma un documento con la persona amarilla, firma la verde, pero los efectos son para el azul, para la persona con discapacidad que tiene consigo. O sea, la casa no se la queda a la señora verde, sino que a la casa se le queda a la señora azul. O sea, la persona verde le representa a la persona con discapacidad, en este caso, puede ser con discapacidad o sin discapacidad. Eso no es un invento solo para la discapacidad, es un invento para cualquier persona, ¿no? Pero la persona verde y el dueño de la casa pasa a ser el señor azul. Es, le representa, una representación. Aparte de las personas, vivimos en un sitio donde hay más cosas. Este dibujo representa a la administración. La administración es el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Estado, la Unión Europea. Todos estos organismos son la administración. Y las personas también se relacionan con la administración. Por ejemplo, el señor Naranja le ha pedido a la administración que le dé una pensión. Pero las relaciones, fijaros que ha cambiado de color. Es un color nacarnate. Porque cómo funcionan en esas relaciones es distinto. Una cosa que es lo que dicen, entienden las leyes civiles, otra cosa en las leyes no civiles
como estas, relacionarse con la administración. ¿Vale? Bueno, tenemos una serie de personas y vamos a ver ahí qué pasa si esta señora Raja resulta que tiene una discapacidad. Por ejemplo, tiene síndrome de Down. ¿Qué pasa? ¿Cómo hace para tener relaciones con otros, relaciones reguladas por ley o relaciones con la administración? ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa? ¿Qué pasa con él? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la sociedad con él? Bueno, vamos a ver. Partimos por el principio. Aquí tenemos a la ONU. La ONU es una organización de todos los países del mundo. Están organizados en una organización que es la ONU. El dibujo del ano es como un mapa desde arriba, desde encima del polo. Es el dibujo del ano. Allí los países, pues a veces eh, hablan entre unos con otros y hacen una especie de leyes que se obligan a cumplir. Nos interesa, nos interesa mucho una ley. España es miembro de la ONU. Nos interesa mucho una ley, que es esta, del año 2006, que es la Declaración, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los países que firman esta convención se obligan a tratar a las personas con discapacidad de una determinada forma. Nos obligamos a tratarles así, de esta manera y de esta otra. Tenemos la convención. Oíréis hablar normalmente de la convención. Por lo menos, pues es esta convención, este tratado que se hizo dentro de la ONU en el año 2006. ¿Y qué dice la convención? Pues las cosas más generales, en general, que dice muchas cosas, sí, muy detalladas, ¿eh? Pero en general dice, primero, que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas, los mismos. Ahora bien, puede que una persona con discapacidad tenga más difícil usar estos derechos. Bueno, pues se lo necesita. A la persona con discapacidad se le pondrán unos que lo ayuden, que los pongo en verde, los veremos hoy en verde. Son las personas que ayudan, se llaman apoyos. En el dibujo anterior veíamos que el representante, el que representaba, lo veíamos en verde. Si hay discapacidad, es un apoyo, una ayuda. Yo no sé exactamente cómo hacer esto, hazlo tú por mí o ayúdame a hacerlo. Entonces, los que tengan problemas para actuar como los demás recibirán apoyos, ayudas. Y también dice que las personas de apoyo ¿eh? tendrán que intervenir unas autoridades, alguna autoridad. Aquí he puesto dos autoridades. La primera en rojo es un juez. Fijaros en las películas que salen los jueces, sobre todo americanos, con un mazo en la mano y cuando deciden algo pegan con el mazo en la mesa. Pues por eso es puesto de ese debajo. Es un juez. Y el otro, en morado, es una señora, representa un notario. El notario, para algunas cosas, es una autoridad. ¿Y qué hacen estas autoridades? Controlar que los apoyos actúen bien. Que no se hagan lo que les dé la gana, que actúen bien en favor para ayudar a las personas con discapacidad. Bueno, esto es lo que dice la Convención de un montón de países, entre ellos España. España lo hizo y unos años después cogió las leyes civiles, aquellas leyes que regulan cómo se relacionan las personas, cómo hacen contratos, qué pasa cuando hace un hijo, cuando te casas, cuando no te casas, modificó las leyes civiles, la principal, esta que aparece ahí, Código Civil, la principal, modificó las leyes civiles para cumplir lo que dice la Convención.
¿Y qué, cómo lo modificó? Pues diciendo prácticamente lo mismo, los mismos principios, que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás, que si necesitan ayuda, pues se los pondrán apoyos y que las autoridades, unas autoridades determinadas, vigilarán que los apoyos actúen bien. Bien, ¿se entiende? Con respeto y ayudando a realmente a la persona con discapacidad, no haciendo lo que ellas quieran. Esto es más o menos un poquito la estructura de leyes. Vamos a ver ahora un problema muy interesante. Y para las leyes estas civiles, ¿qué es una persona con discapacidad? ¿Cómo sabe la ley que se va a aplicar a una persona con discapacidad? ¿Cómo las distingo? Porque la ley nos ve, no los tiene delante. ¿Y cómo lo sabe? Pues aquí debemos distinguir lo que ocurría antes de la reforma del 2021, que es una reforma muy reciente, y lo que ocurre ahora, después de la reforma del Código Civil del 2021. Antes, antes, pues teníamos unas personas, varios tipos de discapacidades, Down, otras discapacidades, y aquí ha añadido las personas que se van haciendo mayores y que van perdiendo facultades, se pueden mover peor, incluso puede que no puedan salir de casa, o van perdiendo con la cabeza, ya no se aclaran, se olvidan y tal, van teniendo una discapacidad, ¿no? ¿Qué decía la ley antes? Pues la ley decía que no tiene los mismos derechos de actuar como los demás. Los demás pueden actuar, pueden tener relaciones de estas de que tiene defectos, pero las personas con discapacidad no tienen ese derecho de actuar. ¿Y qué hacemos con ellas? Pues pasan por el juzgado, el mazo del juez. ¿Y qué dicen en el juzgado? Que decían, primero, que no actuéis. Tú, persona con discapacidad, no actúes. Y si actúas, no vale, porque tienes riesgo de hacerlo mal. Y además, designaba una persona que iba a actuar en nombre de la persona con discapacidad. Era el antiguo tutor. El tutor representaba a las personas con discapacidad y dice, yo como sé mejor lo que le conviene y lo sé hacer mejor, voy a actuar yo. ¿Eh? Para él, pero yo. Vale. ¿Qué ha ocurrido desde entonces, desde antes? Pues ha ocurrido, a lo acabamos de ver, que salió la Convención a la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y recordemos, ¿qué dice la Convención? Pues todas las discapacidades tienen los mismos derechos que las demás personas, los mismos. Y si tienen problemas para usarlos, le pondremos apoyos. Básicamente desde eso. No lo dibujo aquí, pero además tiene el control, al final un control de algunas autoridades. Esto es lo que dice la Convención. ¿Y qué ha hecho la legislación española? Ya lo hemos visto, cambiar el Código Civil y en materia de ver quién es una persona con discapacidad para las leyes estas niveles de las relaciones entre las personas, cambia el Código Civil y se entenderá que cuando el Código Civil y las leyes civiles dicen las personas con discapacidad, se entenderá que son aquellas que necesitan apoyos para actuar con las demás. Yo solo no puedo o no me aclaro o no sé hacerlo bien, necesito que alguien me ayude. Bueno, se aplican las normas que dicen una persona con discapacidad a poder hacer esto, lo otro, y se le ayudará de esta forma o de otra. Esto es con las leyes civiles
que regulan cómo se relacionan, cómo nos relacionamos unos con otros, cómo vendemos cosas o las compramos o las alquilamos o nos casamos, lo que pasa es que tenemos hijos, todas estas cosas, ¿no? Pero acordaros que por ahí andaba la administración. La administración. Para la administración, una persona con discapacidad, aquí lo he puesto en un dibujo distinto, es la que tiene un certificado. Tiene que pasar por una oficina, le sacan un certificado, dicen, tienes tanto de discapacidad intelectual o de discapacidad física, lo certifico, entonces ya te reconoce la administración como persona con discapacidad. Son principios distintos. Hoy, aquí en esta primera parte, nos vamos a centrar con personas con discapacidad en materia civil, que es la que regula cómo funcionamos en la sociedad, con nuestros vecinos, con los de la ciudad, con los de la comunidad autónoma, o con cualquiera que veamos. Segundo punto, y estos apoyos que vamos a ver en verde, ¿y quiénes son? ¿De dónde saco yo un apoyo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Mm? Hay tres formas. Hay tres formas de obtener el apoyo. La primera, la propia persona con discapacidad, la propia persona, si lo entiende, lo sabe hacer, y lo comprende, ayudada por un notario. Aquí aparece esa autoridad, la notaria en este caso, hace un documento, hace un documento donde dice quién me apoyará, en qué me apoyará y cómo me apoyará. Esto lo veremos enseguida. ¿Cómo se hace esto? Segundo, si no hay un documento de este tipo, hay mucha gente que no quiere hacerlo o gente que por su capacidad no puede, no lo entiende, no lo comprende por mucho que le ayuden, entonces no puede tener ese documento. Entonces, resulta que prácticamente todas las personas con discapacidad viven con alguien. Hay alguien que las ayuda aunque nadie le haya dado ningún papel. O sea, yo tengo una discapacidad, paso de los 18 años y lo mismo que mis padres me ayudaban, me aconsejaban, me cuidaban y demás, el día que cumplo 18 años me siguen ayudando, aconsejando y tal. ¿Mm? O yo me hago mayor y aparece algún hijo mío y que me ayuda y demás. Esto se llama que una persona guarda a otro. Se llama la guarda de hecho. Guarda. El padre guardan, se ocupan de los hijos o los hijos se ocupan de los padres mayores o a mí me vigila, me aconseja mi hermano que vive en la casa de al lado, por ejemplo. Es el guardador, me guarda. De hecho, se dice porque no tiene papeles, nadie la ha nombrado, simplemente lo hace. Ya está, lo hace. También veremos qué puede hacer el guardador. Y si no tenemos tampoco nadie que se ocupe de nosotros, o no pueda, o vive lejos, o no tenemos parentes, tercer sistema, el juzgado. El juez determinará quiénes van a ser nuestras medidas de apoyo. Y a partir de aquí vamos a ver uno a uno cómo funciona esto, cómo funciona, cómo se hace y qué se hace. ¿Eh? En primer lugar, uno, una cosa clara. El orden uno 2 3 es que es el orden de importancia. Las más importantes son estas, porque si hay las del número uno, el documento esto, ya no hace falta a nosotras. ¿Mm?
No hace falta que vayamos al juzgado. Es más, si vamos al juzgado y el juzgado ve que hay un documento de esto, el juzgado dirá, no hago nada, porque ya está arreglado. ¿Mm? Es un orden que se llama de preferencia. La cosa se prefiere a la otra. La primera es que la propia persona con discapacidad hace su propio documento donde se regula cómo va a ser atendida ahora y en el futuro. Bueno, tenemos una persona con discapacidad, en este caso nos ha tocado una persona con síndrome de Down, ¿vale? Que quiere nombrar unas personas de apoyo, una o varias. Por ejemplo, que reducir a sus padres, y si no, bueno, a un hermano o a dos, como quiera, lo que él quiera, lo que él quiera. Lo primero que hay que hacer en estas medidas es ver qué ayuda necesito, porque hay muchas cosas que hacer en la vida. ¿En qué necesito que me ayuden? Aquí he puesto unas cuantas como ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, para organizar mi casa, no solamente limpiarla, organizarla, que haya sábanas, que haya toallas, que la lavadora se ha estropeado, pues yo solo no sé arreglarme para llamar a alguien que venga a arreglarla, necesito ayuda para eso. Otras para comprar. Necesito ropa. Y le dicen, bueno, pues vete a la tienda y compra. ¿Y a quién tienda voy? Y, y qué ropa. Igual me venden una para verano, pero me da mucho calor, o es muy fea, o es muy cara para viajar. Oye, vamos, vete de vacaciones a Cádiz. Y como voy a Cádiz, y si no sé dónde está la estación, no sé si siquiera sea el tren. ¿Eh? Necesito que me ayuden a esta Cádiz. Otros de discapacidad física, unos señores, yo estoy en silla de ruedas, y necesita que me lleven, me traigan. ¿Eh? Necesito un apoyo para moverme, no ir a Cádiz, no, e ir a la tienda de al lado. Otros, es muy importante. Lo he puesto pequeño, pero es muy importante. ¿Y qué pasa con las cosas de médicos? Ir a la consulta. ¿Qué me explica el médico? Si me entero o no sé, me entero, o tengo que ir al hospital, o me tienen que hacer una operación, y que me ayuda a entender, a comprender si, qué pasa con esto. ¿Eh? Otras, pues, por ejemplo, sordomudos que necesitarán el lenguaje de signos, alguien que les ayude, les traduzca. Aquí, con monedas, represento cantidades pequeñas de dinero. Si tenéis una paga, la paga de la semana. ¿Me arreglo para manejar mi paga de la semana? Si me dan 100 euros, ¿sé hacer que me duren hasta la semana próxima? ¿O me bajo al bar de al lado y me empiezo a beber Coca-Colas hasta que me gasto 100 euros en Coca-Colas? O sea, ¿puedo manejar estas pequeñas cantidades de dinero o no puedo? ¿O necesito ayuda? Y con billetes hablo de cantidades grandes. 100 euros, he dicho antes. ¿Y 100.000 euros? Si tengo que una casa, me dicen, véndela, te doy 100.000 euros. ¿100.000 euros es mucho? ¿O es el precio de mi casa? ¿O resulta que vale 200.000? ¿Lo manejo o no lo manejo yo solo? Y hacer documentos o leer documentos que me afecten o relacionarme con la administración. Oye, vete al ayuntamiento y pide una pensión. Y yo, ¿cómo voy al ayuntamiento? ¿Y a qué oficina? ¿Y qué les digo? ¿Necesito ayuda o no? Hay que ver en qué necesito ayuda, en qué materias, porque unos necesitan ayuda en muchas cosas y otras en muy poquitas. Las otras las haré yo y solo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo actúo?
¿Qué hago? Recordar que estamos pensando en que voy a hacer yo un documento donde digo quién me ayuda y en qué me ayuda. Pues se va a notario. Hay que ir al notario. ¿Eh? La persona con reserva se va al notario y si hay alguien que le ayuda, aunque no tenga papeles y tal, pues puede acompañarle perfectamente. Luego, el notario redactará el documento. Ahora veremos qué pondrá en el documento, ¿eh? En la siguiente imagen. Ya veremos qué pondrá. Redactará el documento. A continuación, una vez redactado, seguimos aquí. Más o menos, la persona ha ido con su ayuda, que no tiene papeles, que es un amigo o quien sea, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con notario? En la oficina del notario, ¿qué hacemos? Pues hablar con él y explicarle, bueno, porque el notario no nos conoce, ¿eh? Si nosotros que pensamos que necesitamos ayuda en 7 cosas, el notario no lo sabe. Hay que contarlo. Y se le ocurre con, cambia la cara, aquí, estando en un notario, digo, es que no me aclaro con él, no le entiendo, no sé lo que me está diciendo, no comprendo lo que me está haciendo. Pues ahora la ley dice que el notario tendrá que utilizar todos los medios posibles para que lo entiendas. Tiene que hacer, no está solo para que le cuentes, no, 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 está para ayudarte obligatoriamente, con todos los medios posibles. Tú les preguntarás las dudas, él te responderá. Puede ocurrir que dentro de este diálogo de uno mismo con el notario, vale, sonrío, lo he comprendido, ya he entendido lo que me dice, lo he entendido y quiero hacer el documento. Una cosa que el notario es muy importante es, primero, lo que se llama juicio de capacidad, que no está pensado para las personas con discapacidad, ¿eh? Están nuestras leyes desde hace 80 años. Está pensada para todos, por muy listos que sean. El notario quiere decir, yo pienso que este señor que está conmigo sabe lo que está haciendo y quiere hacerlo. Si no sabe lo que quiere, o si no lo entiende, o no quiere hacerlo, yo no acto más. El notario no puede obligar a nadie a firmar nada que no quiera. No es como el juez cuando veremos más adelante que actúa. No, 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 el notario no. El notario no. Entonces, el notario dice, vale, sabe lo que quiere y quiere hacerlo. Entonces, redacta el documento, lo firmarán la persona con discapacidad, el notario, y si hay una de las personas de orgullo, firmará también. Esto no es necesario, pero está así, ¿no? Y luego el notario, sin que nosotros nos ocupemos de eso, por su cuenta, mandará una notificación a un sitio que se llama el registro civil, que está en el juzgado. El registro civil se apunta cuando nacemos, un folio, y apuntan, Antonio Álvarez ha nacido hoy en Madrid, hijo de Pepito y Petita, eh, inicia la hoja nuestra y al borde de esa hoja se apuntarán las cosas que afectan a nuestra capacidad. Y entonces se apuntará, ha hecho una escritura de medidas voluntarias, que es como se llama este documento, tal día ante tal notario. ¿Mm? Pero esto lo hace el notario por su cuenta y nosotros no nos ocupamos de esta historia. Este es el proceso de cómo hacerlo. Bien,
cómo hacerlo, pero ¿qué se pone en ese documento? ¿Qué ponemos? Vale, tenemos la persona con discapacidad, tenemos el notario, tenemos el documento y vamos a ver, vamos a repasar qué podemos hacer y en qué necesitamos ayuda. Por ejemplo, de lo que antes veíamos, nosotros solitos ya nos organizamos. Yo ya me organizo para tener mi casa habillada, no necesito que estén por aquí ayudándome. Mm, Puedo manejar el donero cantidades pequeñas, no necesito que me lleven y me traigan por ahí, no necesito de horas. Va, bien, esto lo haré yo solo. Yo solo. Otras cosas, bueno, estas cosas, piden a médicos, compras y tal, y viajes más lejos, necesito ayuda, pero quiero hacerlo yo, ¿eh? Lo haré yo con ayuda. La persona con el apoyo. Y hay otras, mira, estas cosas son muy complicadas y yo no quiero aparecer por ahí. Yo no, me aclaro, me gusta, no quiero aparecer por allí. Por ejemplo, ir a una oficina de la administración, hacer documentos o cantidades grandes de dinero, porque si 1.000 euros o 200.000 me leo y no sé, no me aclaro. No, estas la hará la persona de apoyo en nombre de nosotros. La hará él solo, pero para nosotros. Nosotros no tenemos que ir, irá él. Y esto es lo que se cuenta en el documento. ¿Qué cosas haremos solos? ¿En qué cosas estaremos asistidos por nuestro apoyo? ¿Y en qué cosas estaremos representados por nuestro apoyo? Y la vida de cada uno es distinta. Unos para unas cosas, otros para otras. Lo que se dice, igual lo habéis oído, si no oiréis, un traje a medida. Las medidas de pollo son a medida para cada persona. Deben ser a medida. O sea, yo no soy igual que ese otro. Yo necesito unas cosas y ese otro necesitará otras. Dos, acordaros, y si no hay este documento, si no hay, ¿qué pasa? ¿Quiénes serán mis apoyos? Bueno, hemos visto que lo normal es que las personas viven ayudadas, controladas, asistidas por otros, por sus padres, esos pueden ser sus padres, sus hermanos, que sea, que es mayor se ha hecho mayor por sus hijos, viven de allá y le ayudan. Nadie les ha dicho que se dé con esto, pero lo hacen. Entonces, esto es la guardia de hecho, que no esa persona se ocupa de otra. ¿Qué puede hacer el guardador? Que es el apoyo. ¿Qué puede hacer? Pues lo básico, lo principal, es que asiste a la persona con discapacidad. O sea, lo hará las cosas que tenga que hacer, las hará la persona con el guardador, que estará ahí para aconsejarle, para ayudarle y decirle esto está bien, ojo, yo te aconsejo que esto no lo hagas y esto sí. ¿Mm? A veces podrá representarle, o sea, podrá hacerlo él solo en nombre de la persona con discapacidad. Esto puede ser pensado solo para cosas de poca, de poco valor. O sea, sacar el dinero de la cuenta corriente, cantidades pequeñas cada semana para los gastos que necesites, por ejemplo. Pedir una pensión también. En los demás casos en que el jugador tenga que actuar en nombre de otro, por ejemplo, pensar personas que no tienen ninguna capacidad, no tienen ninguna capacidad, son muy graves, no tienen ninguna capacidad. El jugador tiene que actuar en su nombre.
Aquí los casos ya más importantes y de mayor valor puede hacerlo el jugador, pero más juez. O sea, con autorización del juez. ¿Eh? Yo me ocupo de mi tío que no ya ha perdido completamente la cabeza. Pues para cosas de poca importancia económica, pues yo solo, como abogado, pero para cosas más importantes tengo que ir al juzgado a que me autorice el juez, por ejemplo, para vender una finca o vender una casa. Esto es lo que puedo hacer en la guarda que se llama guarda de hecho. Bien. El juez tiene el poder de controlar que eso se haga bien. Y si se entera que se está haciendo mal, puede intervenir, poner controles al guardador, decirle, oye, te estás comando de tu tío, pero cada 6 meses me traes las cuentas, por ejemplo. O los estás haciendo muy mal, te quito del guardador y olvídate del asunto. Porque tu tío no te necesita a ti que lo has haciendo mal. Tres, y si no hay documento, y si no hay guarda de hecho, ¿qué pasa? Pues entonces nos vamos a un juzgado. ¿Y qué dirá el juez? ¿Qué dirá el juez? Pues volvemos a ver qué puede hacer y cómo puede hacerlo la persona. Hay cosas, recordemos que esto lo puedo hacer yo solo. Estas cosas, ¿vale? Estas cosas necesito ayuda para hacerlos, pero yo puedo hacerlos con ayuda. Yo puedo ir al médico que me explique lo que tengo con ayuda de otro que me aclare lo que me está contando el médico, por ejemplo. Y estas son las cosas yo no puedo hacerlas. No, yo no me entero, no puedo hacerlas. O por la parecer del juez. Entonces, unas cosas las haré yo solo, otras cosas el juez dirá, para lo primero, lo que puedo hacer es yo no necesito apoyos, lo hago y ya está. El juez regulará, dirá, necesita apoyos para esto, en unos casos con asistencia, en otros casos con representación. Y aquí debajo, y si aparece un documento, uno de esos documentos que regula algunas de las cosas, pero no todas. Por ejemplo, regula las cosas que tengo que ser representado, pero no dice nada al médico de compras de viaje, de documentos y tal. Entonces, el juez regulará solo las que no están en el documento. Las que están en el documento, recordamos, el número uno es el principal, porque el documento lo he hecho yo. Lo he hecho yo. Yo lo he autorizado a este señor, a mi padre, mi hermano, mi hijo. Le he autorizado para que haga en mi nombre estas cosas. No necesito que venga el juez y me lo cambie. Ya está arreglado. Pero hay cosas que no tengo arregladas. Entonces tendría que el juez, ¿eh? Tendría que el juez y, y regular lo que no está, no, lo que falta, lo que falta. Si tengo un tratamiento y tengo que tomar una medicina todos los días en la mañana, y que alguien tiene que controlar eso y que se lo explique bien el médico, porque a mí al tercer día se me va a olvidar. Bueno, pues podemos guardar un apoyo para eso. Ya está. Mm. Muy bien. Estas son las medidas judiciales que se llaman. Estas establecidas en el juzgado. Seguimos. Tenemos un juez. Juez nombrará una persona de apoyo que se llama curador. ¿Eh? No es el tutor de antes, no es el tutor de antes, es un curador, se llama.
El curador, pues el juez, bueno, ¿qué puede hacer el curador? Mira, para unas cosas, recordemos que esas eran las que voy a hacer yo solo por, con ayuda. Bueno, pues era eso. Las haces tú por, con el curador, no tú solo, con el curador. Estas cosas, yo no quiero hacerlo, o no puedo. No, bueno, pues esas cosas, alguien, el curador, te representa, las hará para ti. Dentro de estas, normalmente las hará solo el cobrador, pero las más importantes, que vender una casa, por ejemplo, regalar algo, renunciar a una herencia, yo qué sé, las más importantes más peligrosas, dirá, sí, pero para estas necesitas autorización judicial. O sea, el curador pedirá permiso al juez para hacerlas. Tendrá que pedir permiso al juez para hacerlo. Esto es lo que dirá el juez en la sentencia o en la autosentencia, que es como se llaman, lo que hacen los jueces. De paso, acordaros que el notario comunicaba al registro civil, pues el juez también avisa al registro civil, hay una sentencia de medidas de apoyo, ponlo al margen, al lado de la hoja de nacimiento, para que el que lo vea sepa que tiene que hablar con el curador. ¿Eh? Y un último detalle. Estas medidas no son para siempre. Antes en la práctica eran para siempre. No son para siempre. Aquí tenemos un calendario. Pues, me ha salido muy bajito. Se supone que tenía que ser. Bueno, tenemos un calendario y significa que se revisarán en principio cada 3 años. Si se trata de personas que no pensamos que no va a cambiar, una persona que ya ha perdido por completo la cabeza, no puede decir nada, tal, se puede aumentar a 6. Pero en principio, para 3 años. A los 3 años, el juez lo revisa. Dice, bueno, hace 3 años podía hacer unas cosas y otras no. Ahora, ¿lo mismo? ¿O ha aprendido a hacer ahora algunas cosas? ¿O necesita más ayuda? ¿O qué pasa? Las personas no. La cabeza de las personas no se queda solita, normalmente. ¿Eh? Bueno, pues son temporales. Temporales. Bueno, y hasta ahí, la primera parte, lo que son las medidas de apoyo, quién nos apoya, quién nos ayuda, cómo nos ayuda y demás. Segunda parte. Estas segunda y tercera parte son más cortas, ¿eh? Tranquilos. Las personas con discapacidad y las herencias. Estoy procurando, no sé si me sale bien, que en el lenguaje claro, sin utilizar palabras técnicas. En las leyes, esto que se cuenta con tantas palabras, toda esta historia, ¿eh? Bueno, ¿y qué es eso de las herencias? Bueno, tenemos una persona, yo mismo, yo voy cumpliendo años, me hago mayor. Me hago mayor y un día pues, me moriré, como como todos, ¿no? Bueno, esta persona, y claro, en ese momento es posible que tenga ahorrado algunas cosas, tenga algo. Por ejemplo, este señor tiene una casa y unos ahorros, ¿eh? Y un buen día se muere. Se muere, empezamos un proceso, que entierro, funeral y demás. Y resulta que nos quedan unas cosas, casa de los ahorros, y se supone que eso van a pasar a otros, que son los sucesores. Da igual el nombre, o los herederos, o los sucesores. Pero los casos no se quedan ahí sin dueño, pasan a otros. Pues el tema de las herencias es este proceso.
que pasan de una persona que se muere a otros. ¿Eh? Y primer problema, ¿quiénes son esos otros? ¿A quién van las cosas? Pues lo primero que se hace es consultar un registro distinto del anterior, ¿eh? El anterior que hemos visto antes, este es registro donde se apuntan testamentos, solo. Y el registro dirá, este es un buen señor que se ha muerto, tenía testamento hecho hace 20 años en una notaría de Ciudad Real, por ejemplo, tal notario y tal fecha. Y con eso sabemos dónde está el testamento de este señor. Puede decir el registro, de decir, este señor que se ha muerto no hizo testamento. Nunca. ¿Vale? En el primer caso, si hay testamento, el testamento dirá quiénes son los herederos, que lo que en esta imagen queremos averiguar, quiénes son. Pues ya lo del testamento. Y si no hay testamento, ¿qué pasa? Pues que no lo dice el señor, no le lo dijo el señor, pero lo dice la ley. Y esto es el libro de la ley. ¿Mm? ¿Y qué dice la ley? Vamos a ver primero qué dice de la ley y luego seguiremos tener el tema del testamento, ¿eh? Que es más delicado. ¿Qué dice de la ley? Pues la ley dice que tenemos una persona que se ha muerto, si tiene hijos, los hijos, y si no, los nietos, ¿eh? Primero, los hijos. Y si no hay hijos, vos, dos, los padres o los abuelos. Y si tampoco hay padres ni abuelos, se estaba casado el marido o la mujer. Y si no estaba casado, ¿qué pasa? Otros parientes, que son los hermanos, los sobrinos, los tíos, los hijos de los primos. Y si tampoco tiene ningún pariente, no tiene a nadie, no tiene a nadie, pues la administración, que será normalmente el Estado, España, pero en algunos sitios es la comunidad autónoma. Hay unos sitios en España que tienen leyes especiales en estos temas. Entonces, normalmente, bueno, Estado no, a la comunidad autónoma, por ejemplo, ¿no? Sí, en Aragón, en País Vasco es más complicado porque va a la comunidad autónoma, a la Diputación y al Ayuntamiento. Se lo reparten entre tres. ¿Mm? Estos son los que heredan por este orden. Primero hijos, segundo padres, tercero marido o mujer, cuarto otros parentes y cinco la administración. Los que heredan si no hay testamento. ¿Y cómo se quiénes son los hijos? Por ejemplo, parece que tienen hijos, pero ¿quiénes son y cuántos? Pues se hace un documento notarial. Se va al notario, se hace un documento que consiste en averiguar, poner nombre a esos herederos. Tenía, no dos como aparece, no, tenía tres hijos, que son Antonio, Benito y Carlos. ¿Vale? De ahí hace un documento, un acta, se llama acta, ¿eh? No es un documento de notario, que dice que los herederos sean Antonio, Benito y Carlos. Y ya está. Y con eso sabemos que no son los que van a recibir la herencia, que es lo que intentamos eh, averiguar en esta imagen. ¿Mm? Bueno, pues a partir de ahora ya nos olvidamos del tema que no haya testamento, que no tiene más comentario, es así y ya está. Y nos quedamos con el tema del testamento y algunas cosas. Bueno, el testamento, sí, bueno, muy bonito. ¿Puedo hacer testamento? ¿Puedo hacer testamento si tengo una discapacidad? Tenemos a persona con discapacidad que quiere hacer testamento. Y puedo hacerlo. ¿Y cómo lo hago? Primero, sí puedes hacerlo siempre que
lo entiendas y quieras. ¿Os acordáis del documento de medidas voluntarias donde yo regulaba quién me apoyará y cómo me apoyará? Pues aquí vamos a aplicar lo mismo. Yo, yo decido quién irá más bienes, lo que tenga, cuando me muera. Aunque hoy no tengo nada, pero igual cuando me muera agarro, ¿eh? ¿A quién era? Y para eso, ¿qué pasaba entonces? Que se va al notario, ¿no? Pues aquí nos vamos al notario. Y aquí tenemos a la persona con discapacidad como cualquier otro, ¿eh? Esto los que no tienen discapacidad tienen que hacer exactamente lo mismo. Si lleva a uno que le ayude, que no le haya nombrado nadie, pues bueno, que venga también, que te ayude. Y es que no entiendo lo que me está contando el notario, lo que puedo hacer. Pues, ¿qué pasaba entonces? Que se hablan las cosas, se explican. Que los que entiendo, vale, el notario como antes era este señor que está aquí, me da igual que tenga discapacidad o no, sabe lo que está haciendo, quiere hacerlo, vale, juicio de capacidad y a continuación redacto el testamento, ¿eh? Y a continuación se firma el testamento. Aquí solo por la persona con discapacidad y notario, solo. Si hemos llegado al que nos ayude, este no va a intervenir, porque es una cosa muy personal mía en el testamento. Y luego, sin que nosotros entendemos, el notario enviará una comunicación al registro. ¿Os acordáis ese registro de testamentos? Que decía si hay testamento, dónde está y si no hay testamento, pues envía una comunicación al registro. Ahí lo apuntan y cuando dentro de 5 10 15 20 25 años la persona se muera, Sara en el registro este hizo un testamento el día 23 de octubre del 2024 en Madrid con el notario Menganito. Y no os olvidéis que aunque Menganito, el notario, se haya jubilado o se haya muerto, su archivo está controlado y desde la notaría lo pueden encontrar, sacar una copia y ver a quién nombramos herederos nosotros. En este asunto, vamos a ver y qué puede hacer el testamento. Primero, en principio, lo que quieras. En principio, esto, una persona tiene o tendrá, o supone que tendrá cuando se muera, a saber que tengo. En esta bolsa negra mis bienes cuando me muera, ¿eh? Lo que pueda tener. Como antes, una casa y ahorros, vale. Pues el notario, en esas explicaciones me explicará lo siguiente. Tú puedes hacer lo que quieras, pero hay unos límites. Si tienes hijos, si tienes hijos, una parte tiene que dar a los hijos por partes iguales. Una bolsita roja que es obligatoria. Otra parte tiene que ir a hijos, netos, y tal, pero repartida como quieras. Por ejemplo, esta bolsa gorda roja va toda a mi hija y nada a mi hijo. O me lo salto a los dos y va a mi nieto, que es mi ahijado. Puedo decirlo. Siempre que vaya a alguien, hijos, nietos. ¿Eh? Esto si hay hijos bonitos. El resto, pues verde, lo que quiera, a quien quiera. Los hijos o los nietos, a todos por igual, a unos más que a otros, o a mi primo que me saca todos los días por ahí a tomar un aperitivo. Lo que quieras, libertad total. Y si no hay hijos y hay padres,
Pues hay una parte de herencia que tiene que ir a los padres o abuelos. Es obligatorio. Y el resto hago lo que quiera. Y resulta que estoy casado, da igual que haya hijos o nietos, da igual. Si estoy casado, pues hay una parte que tiene que ir a mi marido o mujer. Y lo he puesto naranja, porque no es igual que las rojas. Es una parte que le dejo, que te tengo que dejar. Puedo dejarle más, ¿eh? Puedo dejarle más. Le tengo que dejar, pero lo puedo usar. Si, por ejemplo, lo alquila y cobra una renta, pues se puede quedar la renta, pero no lo puede vender. Se queda ahí y cuando se muera pasará a los que yo haya dicho, porque el resto de los bienes míos irán a quien yo quiera. ¿Eh? Pues, es un derecho que tiene un nombre muy raro, pero que consiste en que puedes usarlo si produce algo, una renta o algo, puedes usarla, te la quedas, pero si te dejan una casa, puedes alquilarla o vivir en ella, pero no venderla. Si cuando te- se muera el marido rojo, pasará a los que habrían recibido esa bolsa verde y por eso es más. Ahora vamos a ver dos casos especiales en herencias. Hay muchas situaciones raras, ¿no? Pero vamos, tenemos un padre y un hijo con discapacidad. Vale. El padre tiene unas obligaciones por la ley de, hombre, tienes que cuidarle y atenderle y mantenerle si no lo necesita. Tal. Y supongamos que el padre, claro, sabemos que tiene derecho a unos bienes, como acabamos de verlo, ¿eh? No hay hijos, ¿eh? Tiene uno derecho a unos bienes, vale. Y este padre se dedica a tratar mal al hijo. Aquí un puño de boxeo que baja y le pega y o vuelve a pagar y le vuelve a pagar y la trata mal. No, no es que le pegue, no necesariamente, pero si tengo que mantenerle, no te mando dinero. Y si tengo que tenerle, nada, olvídate de mí y le maltrata en sentido amplio. ¿Qué pasa? Pues que el hijo puede hacer un testamento y el testamento decir, como me has maltratado, me has eh, tratado mal, te quedas sin lo que por ley tiene que dejarte. Y no tengo que dejarme nada. Hay una lista, en la ley hay una lista de causas, no, no es que nosotros pensemos que nos trata mal, hay una lista, pero le quita eso que tiene derecho. Y en los casos más graves, por ejemplo, el padre le intenta matar al hijo, o el padre no le deja hacer testamento, o el padre le quiere forzar al hijo a hacer testamento y tal. Los casos más graves no hace falta pasar por el testamento. La ley es la que dice, tú te quedas sin herencia. Esto se llama, lo primero, desheredar. Que en muchas películas salen, en desheredar al hijo. Lo que pasa es que los americanos llaman desheredar a dejarlos en nada por sin motivo, no hace falta ningún motivo. Aquí ya sí que hace falta un motivo. Y segundo caso, vamos a ver este señor con discapacidad que vive en una familia que se compone de los padres, dos hermanos, hermano verde, hermano marrón o granate, según lo veis. Y estos padres tienen un dinero o casa o lo que sea, ¿no? Y piensan, oye, los hijos verdes y granate se apañarán, se arreglarán en la vida, tener un sueldo normal, podrán ahorrar, comprarse una casa y tal, pero nuestro ojo azul con su discapacidad o no tendrá trabajo o le pagarán mal, no se arreglará tan bien. Entonces, como nosotros tenemos algo ahorrado, queremos dejarle todo a nuestro hijo. Y luego, cuando se muera nuestro hijo, cuando se muera él, lo que quede, que pase a sus hermanos.
pero en principio todo para el hijo que lo va a necesitar. Pero veíamos que había una parte que obligatoriamente tenía que ir a sus hijos. Entonces, si en vez de dinero es una casa, por ejemplo, que debemos dejarla, resulta que una parte de la casa tiene que ir a los hermanos. Y tampoco creo que no es eso. Queremos que la reciba entera, porque se tiene que venderla, para pagarse una residencia, que la venda. Pero si se parte de los hermanos, mal andamos. Bueno, pues la ley ahora, después de la reforma del año 2021, permite lo siguiente. Una persona que tiene fondos llenos puede dejar todo a un hijo con discapacidad. Aquí puesto, ¿os acordáis? Certificado. Aquí no basta que necesite apoyos. Hay que tener un certificado de que tienes una discapacidad. 33%, 65% o dependencia, ¿no? Y el hijo, mientras viva, se lo podrá gastar, lo podrá vender, podrá hacer lo que quiera. Y lo que quede, vemos un capital más pequeñito, porque parte se lo ha gastado, irá a sus hermanos. Bueno, es una posibilidad nueva, bastante interesante en el sistema de la mayor parte de España. Muy bien, y hasta ahí las herencias, los puntos de herencias. Hay más cosas, pero bueno. Y ahora jubilación, pensiones, ¿y qué pasa con las personas que discapacidad? ¿Y qué es esta historia de jubilaciones y pensiones y demás? Esto, bueno, tenemos aquí, ¿os acordáis de la administración? El ayuntamiento, la comunidad, el Estado, todas estas cosas, todas juntas es la administración. Bueno, hay un organismo de la administración que se llama Seguridad Social. Está dentro de la administración. ¿Y esta seguridad social qué hace? Pues se encarga de las cosas de los médicos, es la que contrata a los médicos, los hospitales, la mayor parte de ellos. Hay otros que van por lo privado, pero en principio el sistema de medicina es de la seguridad social para atender a todos los españoles residentes en España. Y también tiene un dinero que se empleará en pagos. Los trabajadores, aquí de trabajador ponemos a un tío con casco, eso es un trabajador. Y lo pongo en marrón cuando pagan a la seguridad social, porque los trabajadores pagan todos los meses a la seguridad social. Con ese dinero que recibe de los trabajadores, la seguridad social, pues atenderá la medicina de todos los ciudadanos y pagará pensiones a unos trabajadores, a unos que fueron trabajadores, que se han jubilado. Y lo pongo en azul porque es un señor que ya ha pasado al momento de recibir, en vez de pagar, de recibir. Esto es el sistema básico de la seguridad social. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos en gris a un señor que dice, yo necesito un empleado para mi tienda, para mi oficina, para lo que sea. Un señor en azul que va a ser el empleado. Tenía que haberlo puesto en granate, pero bueno, está en azul. Y está la seguridad social. ¿Y cómo funciona este tema de contrato, pues, de pago? El señor Gris dice, yo puedo pagar 1.000. He puesto 1.000 porque es fácil de dividir, pero que serán 1.000, 1.500, 2.000 o lo que sea. Voy a pagar 1.000 por este empleado. Pues para empezar, parte la paga directamente el empleador, el señor Gris, a la seguridad social. Si son 1.000 sueldo, 273. Y el resto se lo paga al empleado. Y a su vez, el empleado paga parte de la seguridad social, concretamente 47, y el resto se lo queda a él, que es la parte del sueldo que se lleva a casa.
Si en vez de 1.000 son 2.000, pues el doble de todas estas cantidades, lo que sea, ¿no? Y con ese dinero que recibe la seguridad social del empleador directamente y del trabajador, pagará los gastos de médicos y de pensiones de jubilación. Ahí aparece la J por primera. Lo empleará en eso. ¿Cómo funciona el tema de las pensiones? Bueno, vamos a ver primero pensión de jubilación, jubilaciones. Tenemos a la seguridad social, nos acordamos, como antes, tenemos un trabajador que está trabajando y paga a la seguridad social. Para luego tener derecho a las jubilaciones, tendrá que haber estado pagando, trabajando mínimo 15 años para cobrar y para cobrar la pensión máxima 35. O sea, según lo que has pagado a la seguridad social, cobrarás más o menos pensión. Hay un máximo que corresponde a 35 años. Y luego, cuando el trabajador se jubila, pues Ramos Azul recibirá una pensión de jubilación, depende de cuánto ha aportado. Se aportaba mucho, se tiene un sueldo alto y del tiempo que haya estado aportando. Entonces, cuando tenga 66 o 67 años, esto 66 en algunos meses, pero está cambiando todos los años para subir hasta 67 eh, por ahora. Cuando los cumpla, pueda dejar de trabajar, jubilarse y recibir la pensión. Este es el sistema normal. ¿Y los trabajadores con discapacidad, qué pasa con ellos? Tenemos Primero, tiene que ser una discapacidad certificada, ¿eh? No que necesito ayudas. No, no, no. Necesitas ayudas es esto, pero yo quiero un certificado de cuánta discapacidad tienes tú. Vale. Para la máxima, pensión básica, 35 años trabajados. Pero con que esté pagando a la sociedad, trabajando 5 años con esa discapacidad, puede haber tenido un accidente. Por ejemplo, que le ponen una silla de ruedas y ya tiene la discapacidad, trabaja 5 años, ¿eh? Entonces tendrá derecho ya a cobrar una eh, pensión. Vale. Y a la hora de cobrar, también personas con certificado. Y en vez de esperar a los 66 años, hay realmente varios plazos, hay unas normas concretas, unas normas especiales que se aplican muy poco. En general son 66, 56 años. No tiene que esperar a los 66, sino que a los 56 puede jubilarse. Y lo que falte de 56 a 66 o si a 10 años, se cuentan como se habrá trabajado para calcular los 35 de la pensión máxima. O sea, para trabajar 35 años tendría que llegar a los 66, pero puedo jugar a 10 años antes. Bueno, esos 10 años se te cuentan como si hubieras trabajado para cobrar la pensión de jubilación máxima. Esos son el sistema general de pensiones de jubilación, pero hay otras pensiones. Aquí las paga la administración en general, normalmente el Estado o las comunidades autónomas que les han autorizado, los pagan las comunidades autónomas, ¿no? Y estas que hacen, pues hay unas pensiones que tienen en cuenta a toda la familia. O sea, unas pensiones que dicen, yo es que no tengo dinero, no gano nada, no recibo nada, pues hay un mínimo que te va a pagar el Estado. Pero para eso vamos a calcular cuánto gana entre toda la familia, ¿eh?
No me digas que tú no tienes nada, pero tu padre solo tiene un sueldazo. Entonces no lo necesitan. Calculan los de toda familia. Y otras pensiones, las pequeñitas, tienen en cuenta a la persona. O no, aparte de mi familia, yo en particular, es que no ingreso nada, no tenga nada. Bueno, pues tendrás una pensión, son pensiones muy bajas. ¿Eh? Y algunas de estas paga también la seguridad social. Pero es un sistema muy complicado, de muchas cifras, y cambiante, muy complicado. Yo no sería capaz de explicaros todas las cifras. Tengo aquí un peso con, con una tabla, pero es una tabla larguísima, que se la leo, no me entero ni yo. No me entero ni yo de todo esto. Pero quería explicaros el sistema. ¿Y cuánto me toca a mí? Pues la verdad, yo no me atrevo a decirlo. Hay gestorías que llevan cosas de laborales, ¿eh? que os lo calculan porque probablemente para cada uno sería distinto. Bueno, pues aquí acabo, no os la parece más. Esto es una foto de la página de la web de la fundación y en rojo hay un consultorio jurídico. Podéis pensar allí y si tenéis dudas concretas de algún tema de discapacidad, podéis hacer una pregunta. Y también hay una lista de preguntas que han hecho otros que podemos publicar. Nos puede ser de ayuda, especialmente para de las asociaciones, que hagáis de puente con las necesidades concretas de algunos de vuestros socios.